presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, Jorge Herrera Ireta, protocolizó oficialmente la elección de los nuevos integrantes de la dirección del organismo, durante su primer congreso, celebrado en el auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y acudimos a este evento, que es un evento para darle legalidad y formalidad a esta elección. Herrera anunció que será Óscar Magariño Luébano, jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas, el encargado de los trabajos que desarrolló la Confederación. El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, dio apertura al evento, agradeciendo la presencia de los integrantes de la ANUE, de los pensionados y jubilados de las distintas dependencias que acudieron al Congreso, como los de la SEP, del IMSS y compañeros del SME, y otros muchos del interior de la República. Esparza Flores habló sobre las complicaciones que se enfrentan en México respecto a las pensiones de los adultos mayores. En México tenemos un problema muy fuerte, derivado que los gobiernos neoliberales se dedicaron a saquear los fondos de pensiones de todos los trabajadores. Ayer estuvimos con los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Agua y Drenaje de Guadalajara en una asamblea formidable y no les quieren otorgar sus pensiones. Tienen ya 35 años trabajando y argumenta el gobierno del estado que no hay dinero para las pensiones. Pero nada más es Guadalajara, todas las ciudades, todos los estados. El secretario general también citó la deuda externa y el aumento de la fortuna de los grandes empresarios en México durante el último sexenio, mientras que en México hay 50 millones de pobres a los que no se les ha apoyado. Por tanto, pidió hacer una reflexión sobre el futuro de los trabajadores. Promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública. En los últimos años han venido pidiendo prestado a corporaciones financieras para pagar intereses de una deuda que nosotros no contrajimos, deuda que no se invirtió para hacer proyectos productivos y generar riqueza en nuestro país, dinero que se está yendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario y a los banqueros. Imagínense que nos dijeron que en el sexenio pasado no iban a pedir dinero prestado. Y el anterior presidente recibió la deuda pública en 10.5 billones de pesos. ¿Y saben en cuánto la dejó? 16.7 billones de pesos. Y dijo que no iba a pedir dinero prestado. Y se pidió dinero prestado para pagar intereses y los servicios de la deuda. Se planteó que el objetivo del Congreso es reunir esfuerzos con los adultos mayores pensionados y jubilados para extender el movimiento a todos los estados de la República, pues en todo el país se vive la misma situación respecto a las pensiones. Se busca que los adultos puedan tener un retiro digno, que cuenten con los servicios de salud correspondientes para ellos y sus familias. Agradeció a los integrantes del SME por su incansable lucha y resistencia ante los conflictos en el sexenio de Felipe Calderón. Reafirmó que el sindicato tiene presencia jurídica para celebrar contratos y que está presente nuevamente en el sector eléctrico del país. Martín Esparza aprovechó el evento para recordar que el 14 de diciembre se cumplen 110 años del sindicato y la asamblea de aniversario se realizará el 16 de diciembre, así como una conferencia el día 17 con la ministra Loretta Ortiz. Logramos preservar el Registro Nacional de Industria. Tenemos personalidad jurídica para disputar contratos colectivos en todo el país. Y ya estamos de regreso en el sector eléctrico y vamos a continuar nuestra lucha, compañeros. Pero no estamos solos. Hay muchas organizaciones que también están luchando en todo el territorio nacional. Gracias, compañeras y compañeros, por brindarnos ese respaldo solidario al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no me resta más que decirles que están cordialmente invitados para el próximo 16 de diciembre, que bueno, cumplimos años el 14 oficialmente, pero es sábado. Y dice el estatuto que hay que hacerlo el día hábil siguiente.
Entonces vamos a hacer nuestra asamblea de aniversario del sindicato porque vamos a cumplir los primeros 110 años de lucha en nuestro país, camaradas. Primeros 110 años de lucha. Algunos de los asistentes dieron mensajes respecto a la problemática con las pensiones en el país. Fausto Guerrero, por parte de los jubilados trabajadores de Mexicana de Aviación, comentó: el gobierno neoliberal de Calderón se tomó la molestia de echar a la basura más de 40,000 empleos de los compañeros electricistas. Y unos meses después, tan solo unos meses después, a la calle, en contubernio con la iniciativa privada, en este caso, el grupo Posadas, comandado por Gastón Azcárraga, quien había comprado Mexicana de Aviación en el 2005, a la calle, más de 8,000 trabajadores y más de 700 jubilados nos dejaron sin pensión. Y en ese trayecto recibimos el apoyo fraterno, tanto del SME como de la Confederación de Jubilados, y lo digo fuerte y claro, no fue un apoyo de palabra, sino fue un apoyo de hechos. En reiteradas ocasiones nos acompañaron a hacer nuestras movilizaciones sociales, tanto en el aeropuerto, en ese plantón que tuvimos por más de 7 años, y así como también en diferentes lugares donde tuvimos que manifestarnos. Y sí lo digo con coraje, y cito una frase de Benito Juárez: malditos, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos nos traicionan. El gobierno de Calderón nos traicionó, malditos. El profesor Sócrates Galicia, de la Universidad de Chapingo, refrendó su apoyo a la CONJUPAM. Nosotros celebramos la lucha, festejamos la lucha de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la CONJUPAM, porque pues es una lucha que ya es histórica. Ya escribieron páginas en la historia de México. Pues en el futuro, la lucha del SME y la lucha de la CONJUPAM tendrá que aparecer en los libros de historia. La lucha de los jubilados no es una sola lucha de los jubilados. La lucha de los jubilados debe de ser la lucha también de los trabajadores en activo, porque así como ustedes están, así nos veremos todos nosotros. Ustedes van adelante, pero nosotros vamos atrás y estaremos igual que todos ustedes, ¿verdad? Jubilados, pensionados y demás. Entonces, como último punto del primer congreso de la CONJUPAM, se tomó protesta de cada cargo dentro de la Confederación, y el presidente de dicha organización envió un mensaje a los asistentes. Así que, compañeras y compañeros, como adultos mayores que somos, algunos muy mayores, pero con una dignidad que ni mínimamente tienen nuestros enemigos de clase, los convocamos a luchar por revertir la situación en la que nos han puesto capitalistas y gobiernos cómplices. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Que viva la CONJUPAM! ¡Que vivan los jubilados! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva México! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Al finalizar el evento, Jorge Herrera Ireta, presidente de la CONJUPAM, concedía una entrevista para Cananea TV. Me encuentro con Jorge Herrera Ireta, presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, quien encabezó los trabajos del primer congreso de esta organización. Señor Herrera, quisiera que nos comparta cuáles son los temas abordados el día de hoy y cuáles son los principales acuerdos a los que se llegaron. Bien, la celebración de este primer congreso de la CONJUPAM AC obedece a que tuvimos que cambiar nuestra condición legal. En el mes de febrero pasado nos tuvimos que cambiar a este nombre que suple a lo que desde 2006 era la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Por diversas razones no pudimos sostener ese nombre
y hoy, bajo la nueva trámites notariales que tenemos, es Conjupam AC. Hoy tomamos protesta de los miembros de la Dirección Nacional, somos 15 integrantes y vienen de diferentes estados de la República. Fundamentalmente el Congreso fue para elegir a esta nueva dirección, pero además se dieron saludos por organizaciones fraternas, también de jubilados, y estamos en una ruta de unidad en la acción, para intentar en fecha próxima hacer una convención nacional de jubilados y pensionados en el país. Ok. ¿Cuántos jubilados y pensionados participaron y de qué organizaciones fueron? Bueno, el número aproximadamente de delegados fue unos 200. Participaron la organización de la Asociación de Jubilados y Pensionados Elpidio Domínguez Castro, vinieron compañeros del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social Solidaria, jubilados de Chapingo, jubilados del Cituam, jubilados del estado de Chiapas, y diferentes referentes, incluyendo a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que su base social fundamentalmente son adultos mayores y con los cuales venimos trabajando. Ok, muy bien. ¿Cuál es el panorama que observan ustedes priva en el ámbito de las pensiones en México? Pues un panorama desolador. Desgraciadamente no se ha cambiado el modelo. Seguimos bajo esta condición que desde 1997 privatizó el régimen de pensiones, cambiándonos de la jubilación, la pensión solidaria de reparto intergeneracional, por la de capitalización de cuentas individuales administradas por administradoras privadas, que son las AFORES. De tal suerte que después de 27 años, el modelo ha demostrado que no funciona, que es un modelo creado para ahorrar, pero no para entregar pensiones. Las pensiones que se están entregando ya bajo este modelo andan el 35 y 40% del último salario, lo que es una desgracia. Sí, claro. ¿Pugnarán ustedes porque haya un cambio al actual régimen de pensiones en México, no descartando regresar al viejo sistema solidario? Sí, de hecho nosotros tenemos una iniciativa de ley. En el año 2020 introdujimos una iniciativa al Congreso de la Unión. Desgraciadamente esta no caminó, aunque ya la había hecho suya la fracción parlamentaria del PT. Nunca fue discutida ni en las comisiones y mucho menos en el Pleno. Nosotros insistimos, esta iniciativa de ley fundamentalmente lo que proponemos es crear un Instituto Nacional de Pensiones que supla al actual CONSAR y que sea administrada por los dueños del dinero, que son los ahorradores, trabajadores mexicanos. Ok. ¿Cuáles estiman ustedes que sean los daños y quebrantos de las AFORES a los ahorros de millones de trabajadores? Es un quebranto grandísimo. Tan solo en el periodo el inicio del gobierno anterior, que fue de diciembre del 2018 a junio del 2021, había una pérdida de más de 500,000 millones de pesos. Actualmente las administradoras manejan un recurso que es formidable de 6,500,000 millones de pesos. Desgraciadamente esto no se refleja en las pensiones. Entonces el quebranto es no solamente a los ahorradores, los trabajadores dueños de los ahorros, sino al pueblo, a la sociedad mexicana en general. Sí. Hay un proyecto que encabezan estas administradoras que tiene que ver con procesos productivos privados. Y ellos han enriquecido, adquieren grandes ganancias en detrimento del ahorro de los trabajadores, que son sujetos de las famosas minusvalías. Cuando pierden las AFORES, pierden los trabajadores. Sí, claro. Y cuando hay plusvalías, ganan las administradoras. Entonces el quebranto es incalculable. Ok, sí. En concreto, ¿qué acciones y estrategias llevarán a cabo para mejorar las pensiones en México? Bueno, nosotros tenemos desde el pasado mes de septiembre que celebramos una asamblea de pacto de unidad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, un programa de 6 puntos que incluye en principio
buscar que en México no haya pensiones por abajo de la mínima garantizada. Desgraciadamente, el dato que tenemos para el caso de las pensiones del Seguro Social, 3 millones están por debajo de la condición de la mínima garantizada. Hay pensiones que van de 1,800 pesos a 4,000 y obviamente esta es una de las condiciones que tenemos que revertir. Otra situación que también es muy sensible es el cálculo y pago de las pensiones a través de la unidad de medida y actualización, en contra de lo que señala la Constitución. Esta UMA, que fue creada en el 2016, fue creada para otros fines, unos fines que eran correctos, pero a partir del 2017 se aplica en el cálculo y en el pago de pensiones, y actualmente la diferencia entre el salario mínimo y la UMA es aproximadamente el 50%. Entonces es otro de los puntos que tenemos, y obviamente no quitamos el dedo del renglón en buscar que nuestra iniciativa de ley camine y eliminar las afores. Es el fondo, el saqueo que durante 27 años hemos estado sometidos bajo este modelo. Se ha demostrado, no solamente aquí en México, sino en el mundo, que el modelo es un fracaso. Sin embargo, a pesar de que en el gobierno anterior hubo la oportunidad y sí hubo una intención de mejorar la situación, no se cambió el modelo. Las 3 reformas que se hicieron con el gobierno anterior se circunscribieron al mismo modelo de administradoras de fondo para el retiro. La solución, el mejoramiento de las condiciones de los jubilados y pensionados es la ruta de acabar con las afores y eliminar la UMA para el cálculo y pago de ellas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Estas fueron las palabras de Jorge Herrera. Informando para Cananea Noticias, Angie Torres.